Hay películas que buscan entretenerte, películas que quieren hacerte reír, llorar o emocionarte, pero La Casa Lobo no quiere complacerte. No quiere envolverte con una narrativa tradicional, ni darte respuestas fáciles. Lo que quiere es meterte en una pesadilla. Quiere que te sientas incómodo, que te pierdas, que no sepas si lo que estás viendo es una fábula infantil o una pieza de horror psicológico. Y lo más inquietante es que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. La Casa Lobo es una experiencia cinematográfica única. Una película que desafía las categorías. Técnicamente es una animación en stop motion, pero a ratos parece una obra de teatro filmada, una instalación artística, un experimento. El relato que cuenta se inspira en una historia real, una de las más sombrías de América Latina, la existencia de Colonia Dignidad, un enclave alemán que operó durante décadas en el sur de Chile bajo un sistema de abuso, represión y aislamiento. Sin embargo, la película no es un documental ni una reconstrucción directa. En lugar de eso, es un ejercicio de reinterpretación poética, de metáfora visual, de inmersión sensorial. Es como entrar en la mente de alguien que sobrevivió a una experiencia traumática y ver cómo la memoria se fragmenta, se deforma y se reconstruye en pedazos de pintura, madera, papel y silencio. La historia comienza con una introducción que imita el tono de una cinta propagandística. Se nos presenta a la colonia, un lugar seguro y puro donde todo está en orden gracias al liderazgo de un misterioso guía. Luego se nos cuenta que una joven llamada María ha cometido un error. Dejó escapar a 3 cerdos. Por eso, ha huido al bosque. Allí encuentra una casa aparentemente abandonada, donde decide refugiarse. Lo que sigue parece al principio un cuento infantil. María cuida de los cerdos, que poco a poco se transforman en humanos. Forman una familia improvisada, donde María asume el rol de madre. Pero pronto las cosas comienzan a cambiar. La casa no es lo que parece. Las paredes respiran, se derriten, los objetos cambian de forma. La casa devora todo, incluso la identidad de quienes la habitan. María va perdiendo el control. Sus hijos se vuelven amenazantes. Ella misma se funde con las paredes, con los muebles, con la voz de la colonia que todavía la persigue. Y nosotros, como espectadores, nos sentimos atrapados en ese espacio en constante transformación. La animación refuerza esta sensación. Todo está en movimiento, incluso cuando no debería estarlo. Los personajes cambian de escala, de textura, de estilo. A veces son muñecos, otras veces pinturas en la pared, otras veces solo manchas que se arrastran. Nada es fijo, nada es estable. Como en un sueño febril, no hay certezas, solo impresiones. Ahora bien, si nos detenemos a explorar la trama con más detalle, veremos que cada elemento, cada transformación, cada palabra dicha por María, tiene una carga simbólica. María, la protagonista, aparece desde el inicio como alguien que ha cometido un error. Y no cualquier error, sino uno que tiene que ver con el control sobre otros seres vivos. Dejó escapar a 3 cerdos. Esto no es solo literal, es también una metáfora. Los cerdos, que representan la parte animal, lo desobediente, lo libre, han escapado del orden, y por eso, María debe ser castigada. Su huida no es solo física, es también una huida de la culpa, del castigo, de la doctrina represiva a la que ha sido sometida. Cuando llega a la casa, lo que parece ser un refugio pronto se revela como una nueva trampa. Al principio todo está en silencio. El espacio se presenta como maleable, blanco, vacío. Es el terreno fértil donde se puede proyectar cualquier cosa. María comienza a crear dentro de ese espacio. Pinta paredes, da forma a objetos y hasta reconstruye a los cerdos, que poco a poco se convierten en seres antropomórficos. Les da nombre, Pedro y Ana. Les enseña a hablar, a comer, a seguir reglas. Ella no solo huye del castigo, también trata de imponer orden, de rehacer la comunidad que perdió. Esta nueva familia se vuelve una reproducción reducida del mismo sistema del que María escapó. Primero, María actúa como madre protectora. Les canta canciones, les enseña valores, pero también los disciplina, los controla, los vigila. Es un ciclo que se repite. La víctima se convierte en victimaria. Lo que en otro contexto sería un acto de cuidado,
aquí se convierte en una prolongación del adoctrinamiento. Pero esta nueva familia también comienza a salirse de control. Los Pedro y Ana no siempre obedecen, se vuelven curiosos, agresivos. Reaccionan a los cambios del entorno y poco a poco se animalizan nuevamente. En una escena clave, empiezan a tener comportamientos ambiguos. Se acercan demasiado entre ellos, se ríen con violencia, se burlan de María. Ella empieza a sentir miedo de sus propias creaciones. Como en un reflejo del monstruo de Frankenstein, María pierde el control sobre aquello que intentó formar. Paralelamente, la casa comienza a descomponerse. Lo que antes era un refugio cálido, se vuelve opresivo. Las paredes se oscurecen, los muebles desaparecen o se funden con el fondo. Hay momentos donde la casa entera parece una boca, un estómago, una trampa viva. La relación entre los personajes se vuelve tensa, paranoica. María comienza a hablar sola, a recordar frases que parecen impuestas desde afuera, como eslogans. En la colonia vivimos en paz. Nuestro líder nos protege. Aquí se introduce una figura invisible pero omnipresente. El narrador masculino, que encarna al líder de la colonia. Su voz no aparece siempre, pero cuando lo hace, interrumpe, corrige e impone. En un punto, incluso parece que él está reescribiendo la historia que María está contando. Es como si, aún dentro de su fantasía de libertad, ella no pudiera escapar de su influencia. Más adelante María intenta escapar nuevamente. Dice que quiere salir de la casa, pero la casa ya no la deja. Las ventanas desaparecen, las puertas se funden con la pared, el espacio se vuelve un laberinto sin salida. Y cuando finalmente parece lograrlo, el mundo exterior se revela igual de amenazante. La voz del líder la espera, le ofrece perdón, le dice que puede volver, que siempre hay un lugar para ella en la colonia. María, agotada, cede, acepta. Y la película termina con la reconstrucción literal de la comunidad, ahora no como refugio, sino como prisión total. Al entender la trama con este nivel de profundidad, uno se da cuenta de que La Casa Lobo no cuenta una historia lineal. No hay inicio, nudo y desenlace tradicionales. Es más bien un descenso, una caída, una espiral hacia adentro, donde los límites entre el pasado y el presente, entre la víctima y el opresor, entre la casa y el cuerpo, se disuelven. Este estilo no es casual. Es el resultado de una visión artística muy clara por parte de sus creadores. Joaquín Cosiña y Cristóbal León no vienen del cine comercial, sino del arte contemporáneo. Sus obras anteriores ya exploraban temas como la identidad, el cuerpo, la infancia y la represión, siempre con una estética cruda, hecha a mano, deliberadamente imperfecta. En La Casa Lobo llevaron estas ideas al extremo. El proyecto fue desarrollado durante 5 años, filmado en diferentes países y montado como instalaciones abiertas al público. Esto quiere decir que mientras animaban, lo hacían frente a espectadores reales, dentro de museos o galerías. El set de filmación era también una obra de arte viva, en constante evolución. Los materiales usados son parte fundamental del lenguaje de la película. No hay imágenes digitales. Todo está hecho con papel, cartón, cinta adhesiva, madera, pintura. Una curiosidad sobre la producción. Los directores viajaron con el proyecto durante años, presentándolo en distintos países como parte de residencias artísticas. En cada país, montaban un pequeño estudio y continuaban la animación con los materiales disponibles en ese lugar. Así, la película fue cambiando con cada entorno. No hay un único estilo, ni una única técnica. Y eso también es parte del mensaje. La memoria no es lineal, no es coherente, es fragmentaria, contradictoria, moldeada por el contexto. A pesar de su carácter experimental, La Casa Lobo fue ampliamente reconocida a nivel internacional. Se presentó en festivales como Berlín, Rotterdam y Annecy, donde ganó premios importantes. Fue aclamada por su originalidad, su valentía temática y su enfoque estético. Críticos de todo el mundo la compararon con los trabajos de artistas como Jan Schwankmajer, los hermanos Quay o incluso David Lynch.
pero también destacaron su voz única, una voz profundamente latinoamericana, anclada en el dolor, en la historia y en la resistencia. ¿Puede una película animada ser más perturbadora que una de terror realista? La Casa Lobo demuestra que sí, que cuando el arte se atreve a entrar en lo más oscuro del alma humana, no necesita monstruos ni efectos digitales. Le basta con una historia, una casa, una voz y una herida abierta que todavía no ha sanado.